Y el Señor nos prepara para las tareas que tiene para nosotros y Dios le ha dado a Marc una capacidad especial para poder hacer este trabajo de consejería. En su crecimiento él ha buscado equiparse con herramientas para poder hacerlo, ha estudiado, se ha preparado y el Señor le usa grandemente. Él tiene relaciones y ha estado en entornos donde ha aprendido de los mejores, de la gente que hoy el Señor está usando para liderar el movimiento de consejería bíblica en nuestro tiempo. Y Marc es un hombre que el Señor está levantando también como un consejero. Y es una bendición tenerlo y él nos ha ayudado de muchas maneras. Va a estar en Eclesia este año hablando de consejería, pero bueno, hoy nos va a guiar en el tiempo de la palabra y el tema que nos va a compartir está relacionado. Así que bienvenido, Marc. Thank you so much for being here. I only said good things about you, so don't worry. No. Preach the introduction to my message. Gracias por la introducción a mi predicación. Well, tonight I just want to share a few things from my own heart, from the scriptures, and hopefully encourage you guys as you think about your own Christian walk. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que han sido de mucha bendición para mi propia vida y espero que pueda alentarte en tu propio caminar con el Señor. There's a shared experience that all Christians have, and that experience revolves around suffering. Hay una experiencia común que todo creyente experimenta y compartimos todos y tiene que ver con el sufrimiento. There's probably one attitude, one characteristic that is more like Christ that we want to run away from, and that is the topic of suffering. Y si hay un área en la que somos llamados a parecernos a Cristo, pero quisiéramos huir y escapar y no tener nada que ver con eso, es el área del sufrimiento. It is probably one of those doctrines that we struggle with most, reconciling with a God that loves. Es una de las doctrinas con las que luchamos más y nos cuesta reconciliarla con un Dios de amor. And it would be manifested in these ways. Y se va a manifestar en estas formas. Why is it so hard to obey the truth? ¿Por qué es tan difícil obedecer la verdad? Why are the wicked prospering? ¿Por qué el perverso, el malo, prospera? How come I am mistreated by my friends and my enemies? ¿Cómo es que yo soy maltratado por mis amigos y por mis enemigos? How is it fair that I strive in righteousness and the wicked are blessed? ¿Cómo puede ser justo que yo me esfuerce por la justicia y al que le va bien es al malo? Why would God allow difficult things to come into my life that would cause me so much pain and suffering? ¿Por qué permitiría a Dios cosas tan difíciles en mi vida que me causen tanto dolor y sufrimiento? In fact, it is struggling with the pain that sin brings that causes us to be exposed about what we believe about God. De hecho, es en medio de la lucha con el dolor que el pecado trae a nuestra vida que se va a exponer en nuestro corazón qué es lo que realmente creemos. It's easy for us to see the positive attributes of God, like love, joy, peace. Es fácil para nosotros ver los aspectos positivos de Dios, como el amor, el gozo, la paz. It's easy for us to see the benefits that encourage our lives and appreciate those. Es fácil ver los aspectos que alientan nuestra vida y apreciar eso. But what is hard for us is to appreciate affliction and suffering as a means of God's grace in our life. Pero lo que es difícil para nosotros es apreciar el sufrimiento y el dolor como el medio que Dios usa para traer su obrar a nuestra vida. It's hard for us to believe in the moment that difficulty is actually good. Para nosotros es difícil creer en el momento que la dificultad es algo realmente bueno. So I want to set up the idea from 2 Corinthians chapter 4, and then I want to unpack the idea from Romans. Así que quiero presentar la idea a partir de un pasaje en 2 Corintios capítulo 4
pero después vamos a desarrollarla en un pasaje en Romanos. In 2 Corinthians chapter 4, Paul describes his earthly ministry, En 2 Corintios 4, Pablo describe su ministerio terrenal, that he was entrusted as an apostle of God, que se le ha confiado como un apóstol de Dios. that he came preaching not himself, but he came preaching Christ in verse 5. Él no vino predicándose a sí mismo, sino a Cristo, en el versículo 5. And he identifies himself as a servant to the church. Y él se identifica como un siervo para la iglesia. And then notice verse 7 and following. Y después mirá en el versículo 7 y los que siguen. He describes the greatness of the work that he has been given, hidden in this earthen vessel. Él describe la grandeza de ese trabajo que se le confió, que está escondido en ese vaso de barro. And he begins to explain that the greatness of God's work is manifest in the weakness of our earthen vessel. Y él va a explicar que la grandeza del obrar de Dios se manifiesta en la debilidad del vaso de barro en donde está colocada. In our frailties, in our weakness, in our lowliness, the exaltedness of God is demonstrated. En nuestra fragilidad y debilidad y bajeza, la grandeza de Dios se va a manifestar. And notice then how he describes the difficulties that he experiences. Y mira in cómo verse 8. describe esas dificultades que él enfrenta. He says we are afflicted in every way. Él dice, estamos afligidos en todo. That is the idea that from every direction comes these assaults upon him. Y la idea es que de todos lados, de toda dirección, llegan esos asaltos. He can't find rest. Everywhere he turns, it's a discomfort. No puede encontrar reposo, a donde se vuelve ahí incomodidad. Nothing is at ease. Nada le da paz, It says, but they're not crushed. más no angustiados. So pressed down, but not entirely crushed. Entonces está apretado, pero no destruido completamente. Perplexed, but not entirely despairing. En apuros, mas no desesperados. Meaning there's a confusion, there's uncertainty, there's a lack of clarity, but he's not in despair. Entonces hay confusión hasta cierto punto, hay falta de claridad, pero no está desesperado. You know what this is like, is ministering with somebody, you know there's a problem, but you can't identify it. Vos sabés cómo esto se ve, ¿no? Cuando vos estás trabajando con alguien y sabés que hay un problema, pero no lo podés identificar. You know there's an issue, but it hasn't gotten out onto the table yet. Sabés que hay problemas, pero todavía no han salido a la luz. So there is grief and there is sorrow, but there is not a hopelessness. Así que hay tristeza, hay angustia, pero no hay desesperanza. Goes on in verse 9, persecuted but not forsaken. El versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Yeah, I'm physically mistreated, I am physically hurt. Sí, estoy físicamente perseguido y maltratado, me duele, But God hasn't abandoned me. pero Dios no me abandonó. Struck down, but not destroyed. Derribados, pero no destruidos. I mean, Paul, by this point, has experienced many afflictions. Y para este punto Pablo había enfrentado muchas aflicciones. He was flogged, El, which is the sorry. hitting Whip. of whips on the Okay. back. Fue azotado. He eventually would go on to be shipwrecked. Él tuvo que enfrentar naufragios. He was stoned. Fue apedreado. So when he talked about a ministry of suffering, here's a man who experienced legitimate physical distress in the ministry of the gospel. Entonces, cuando pensamos en el sufrimiento, este es un hombre que enfrentó real sufrimiento y legítimo por el Evangelio. I mean, imagine again, you're just teaching the truth, and what you're getting is every time you taught the truth, somebody punched you right in the face. Imagínate de nuevo, vos estás enseñando la verdad y cada vez que lo haces, alguien te golpea. And how many people sign up for that job? All right, I'll go preach the truth, but the likelihood is one of these guys are going to punch me right in the face. ¿Cuántos se anotarían para esa tarea? Decir, bueno, voy a predicar la verdad, pero lo más probable es que me golpeen por hacerlo. But for Paul, it wasn't a punch in the face, it was the possibility that he could be legally punished Y for the message. para Pablo no era solamente un golpe de una piña, sino que legalmente podían castigarlo por esto que estaba haciendo.
And he says, I was called into this work to be led into this kind of affliction, Y fui llamado a esta obra, fui guiado a esta clase de aflicción. carrying about, in verse 10, always carrying about in the body the dying of Jesus. Y en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. I'm always going about this work and demonstrating the sacrifice of Christ. Entonces siempre estoy llevando adelante esta obra y demostrando el sacrificio de Cristo. Notice verse 11. For we who live are constantly being delivered over to death. Mira el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. We are constantly being pushed into a situation where we are being put to death for Christ's sake. Constantemente somos empujados a una situación en donde vamos a ser muertos por la causa de Cristo. We are dying to our own will. Estamos muriendo a nuestra propia voluntad, We are dying to our own desires. muriendo a nuestros propios deseos, We are dying to our own plans. muriendo a nuestros propios planes, We are dying to our own goals and aspirations. muriendo a nuestras propias metas y aspiraciones, And we may even be physically dying for Christ's sake. y aún puede ser que estemos muriendo físicamente por causa de Cristo. So he says at the end of verse 11, so that the life of Jesus may be manifest in our mortal flesh. Y dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So that Christ would be magnified in his life. Entonces, para que Cristo sea magnificado en nuestra vida. Now, it's down in verse 16. I want to point your attention to, A donde quiero llevar tu atención está ahí en el versículo 16. therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. We face all this suffering, all of this difficulty. Nosotros enfrentamos todo el sufrimiento y la dificultad, We face all of these challenges. enfrentamos todos estos desafíos And notice, these are real physical challenges. y son, nota ahí, desafíos físicos reales. Physical challenges that lead to emotional and mental agony. Y son desafíos físicos que llevan a una agonía emocional y mental. Real emotional turmoil that comes in being opposed to wickedness and pursuing Un righteousness. tumulto emocional real que viene de querer abandonar la maldad y el pecado y buscar la justicia. Real emotional and mental difficulty that comes from being opposed to the unrighteous and speaking the truth. Dificultad y tumulto espiritual que viene por ir a hablar la verdad contra la injusticia. These aren't imagined difficulties, these are real difficulties. Estas no son dificultades imaginarias, sino reales. And his perspective is that though his outer man is dying, he's being renewed for Christ. Y su perspectiva es que aunque su hombre exterior está muriendo, el interior va renovándose por Cristo. And then verse 17, Y después el versículo 17. momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond comparison. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. The terms momentary and light. Mirá los términos, momentáneo, ligero. I'm pretty sure if you were bleeding from your back from corporal punishment, you're not thinking at this moment, this is momentary and light. Estoy bastante seguro de que si te acaban de azotar y te está sangrando toda tu espalda, no estás pensando en ese momento, esto es momentáneo y leve. Somebody pulls a gun on you and shoots you for your message. You're not thinking in this moment, this is momentary and light. Si alguien saca un arma y te dispara por el mensaje que estás predicando, no vas a pensar, esto es momentáneo y ligero. In fact, I was in a counseling situation a few years ago, Hace algunos años estaba en una situación de consejería and we have in our community a large Slavic community. y en nuestra comunidad tenemos una población eslava muy grande. And a individual came in for counseling with he and his wife, Y vino un individuo para consejería con su esposa and they were
having marital conflict. y estaban teniendo problemas matrimoniales. Now, I need to describe this guy for you so you kind of get the Y sense. te voy a that describir a este hombre para que tengas un sentido de lo que pasó. He was 6'4". Tenía 6'4", ¿cuánto sería, papi? I was in the American 6 pies y church. Yeah, 6 feet 4 4, so. pulgadas, 6 por 3, 18 y 4 pulgadas, 10 centímetros. O sea, 1,90, 1,90 y algo. Ujú. And then in pounds, he was 250 pounds. Y pesaba 125 kilos. Big. Grandote era. He worked with metal. Trabajaba con metal. He would spend all day bending and shaping metal and welding it together. Trabajaba todo el día en un horno, trabajando, moldeando metal. I don't think he used tools. He just used his own arms. Y yo me imagino que no usaba ninguna herramienta, solo sus brazos para hacerlo. And he was sitting across my desk that is not that big. Y estaba sentado al frente de mi escritorio y no es muy grande mi escritorio. And he is getting more and more angry as I'm pressing in on his rebellion. Y se iba enojando cada vez más mientras le iba señalando su rebeldía. The guy could kill me with one punch. El hombre me podría matar de un solo golpe. And I seriously had to consider in the moment what I said next. Y seriamente tenía que estar pensando qué es lo próximo que voy a decir. And even become aware, because part of the counseling conflict was he was abusing his wife. Y parte del conflicto matrimonial es que él estaba abusando físicamente de su esposa. So he had a history of acting out in wrath and anger. Así que él tenía una historia de perder el control y de enojarse. Now, I don't know about you, but you don't sign up for that in seminary. Y no sé qué pensás, pero uno no se prepara, no se anota para eso cuando está en el seminario estudiando para ser pastor. It might be a requirement for CCP, but not for me. Tal vez en el CCP lo proponen como un requisito, pero no fue para mí. But in the moment, there is a sense that I have to come to a conviction. Pero en ese momento sí hay una lucha y uno tiene que llegar a una convicción. Am I willing to embrace physical suffering and difficulty for the ministry of the Word of God? Estoy dispuesto a abrazar la dificultad y el sufrimiento físico por el ministerio de Dios. We think in the moment, well, that's for the pastor. Y That's alguien for those who are leading the podría church. pensar, eso es para el pastor, es para el que lidera la iglesia, No, it's not. pero no lo es. Turn over to the book of Romans. Mirá en el libro de Romanos. Suffering is universal El in the sufrimiento life of the Christian. es universal en la vida del creyente. Suffering comes from many different angles. El sufrimiento viene de muchos ángulos distintos. It can come from the personal threat of harm. Puede venir de la amenaza personal de ser lastimado, It could also come just from the spiritual pursuit of sanctification. o puede venir de la búsqueda personal por la santificación. It's that latter part, that second, that I want to draw your attention to from Romans. Es esta segunda parte a la que quiero señalarte acá en Romanos. Maybe you can just set this up here in Romans. Let's just start in chapter 5. Mirá, en el capítulo 5 arranquemos para tener el contexto. Paul in chapter 3 defends the doctrine of justification. En el capítulo 3, Pablo defiende la doctrina de la justificación. He declares it from verse 21 through 31. Él la declara en el versículo 21 al 31. Chapter 4, he then defends the doctrine of justification from the Old Testament. En el capítulo 4 defiende la doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento. Chapter 5, he defends the doctrine of justification by grace through faith, by proving the character of God's love. En el capítulo 5 muestra la doctrina de la justificación por la fe, mostrando y demostrando el amor de Dios. And then he makes this remarkable comment at the end of chapter 5 and verse 20. Y después hace este comentario asombroso en el versículo 20, al final del capítulo 5. He makes a comment about the law. Hace un comentario en cuanto a la ley. It says the law came in so that the transgression would increase. Dice, But where la sin ley increased, grace abounded all the more. se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. He
to his audience, sets up this difficulty. Él, frente a la audiencia, pone delante de ellos esta dificultad. He says, the law could not accomplish salvation. Él dice, la ley no puede lograr la salvación. The law couldn't deliver. La ley no podía librarnos. And now he goes from this statement, he goes on and defends this statement in chapters 6, 7, and 8. Pero de esa afirmación, ahora va a defender esta afirmación en los capítulos 6, 7 y 8. He talks about the power of grace to live a transformed life in chapter Y él va a 6. hablar del poder de la gracia para vivir una vida transformada a partir del capítulo 6. But one might think that if the law is not able to save, then Paul is saying that the law is useless. Pero uno podría pensar, bueno, si la ley no nos puede salvar, entonces no tiene ningún sentido, no sirve para nada. In fact, he goes on and begins to unfold this. Pero lo que va a hacer es empezar a desenvolver esto. The idea, if the law came and increased the transgression, but grace came all the more, then how should we live? Iba a decir, bueno, la ley vino para que abundara más la transgresión, el pecado, y entonces llegara la gracia. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir? His enemies might come along and say, well, you're just saying, live it up in grace, sin it up, so that grace would abound all Y the sus more. enemigos podrían venir y decir, bueno, entonces ahora entreguémonos al pecado. Es gracia, ¿no? Vivamos en el pecado para que abunde la gracia. But chapter 6, verse 1, he refutes that. En el capítulo 6, versículo 1, él refuta esto. Are we to continue in sin that grace may increase? Verse 2, may it never be. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. He now says grace compels us to live in newness of life. Entonces nos dice, la gracia nos llama a vivir en una vida nueva. Grace doesn't leave us to run into wild excess of sin. La gracia no nos deja para que vivamos en una vida entregada al pecado. No, grace has joined us to Jesus Christ. La gracia nos unió a Cristo Jesús en el versículo 3. We have been baptized with Christ and raised up with Christ. Fuimos bautizados en Cristo y resucitados con Cristo. Verse 6, our old self was crucified and our new body has been raised up with Christ. Versículo 6, el viejo hombre fue crucificado, el nuevo hombre resucitó. We don't walk in the old body, we now walk in newness of life. Ya no caminamos en el viejo cuerpo, ahora en la nueva vida. Because verse 7, he who has died is freed from sin. Y el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado o librado del pecado. So that the result, verse 12, so do not let sin reign in your mortal bodies. Entonces el resultado, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. And down in verse 16, when you present your bodies as slaves of obedience. Y después en el versículo 16, presentamos nuestros cuerpos como esclavos a la obediencia. But in verse 17, we have become obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. Y en el versículo 17 hemos llegado a ser obedientes de corazón a esa forma de doctrina que hemos escuchado. In verse 18, you became slaves of righteousness. Y ahora el versículo 18, llegamos a ser esclavos de justicia. The end of verse 19, so now present your members as slaves to righteousness resulting in sanctification. Al final del versículo 19, ahora pasamos a ser esclavos de la justicia, lo cual resulta en nuestra santificación. We are now, verse 22, freed from sin and enslaved to God. Y ahora el versículo 20, hemos sido librados del pecado para ser esclavos de Dios. It says, look, you're set free from the law, you now live in grace. Entonces somos libres de la ley y vivimos en la gracia. And this grace has set you free to live for God. Y esta gracia te ha liberado para que vivas para Dios. Freed from the slavery to sin. Libre de la esclavitud al pecado. Free to give yourself to righteousness. Libres para entregarte a la justicia. And now you might think, if you were a Jew listening to that, well then, Paul, you're saying the law is the problem. Y entonces ahora si sos un judío, hubieses pensado, Pablo, entonces estás diciendo que la ley fue el problema. On the contrary, chapter 7, he says, no, the law is holy, just, and good. Pero en el capítulo 7, Pablo decir, no, lo contrario, la ley es santa, es justa, es buena. Notice verse 12, he says that, so then the law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. Eso lo dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
The law's not the problem, man is the problem. La ley no es el problema, el hombre es el problema. Man's heart, man's corruption is the problem. Es el corazón del hombre, la corrupción del hombre, ese es el problema. And 14 through 25 describes the natural man's heart against the truth. Y del 14 al 25 se va a describir el corazón natural del hombre que se resiste a la verdad. The natural man can see what's right, can understand it, but not follow it. El hombre natural puede ver lo que es correcto, puede entenderlo, pero no seguirlo. He can identify what's right, but cannot do it. Él puede identificar lo que es correcto, pero no lo puede hacer. But then we move to chapter 8. Pero entonces llegamos al capítulo 8. Verse 1, there's no condemnation for those who are in Versículo Christ. 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. And we're not in the flesh, but we are now in the spirit. Y ya no estamos en la carne nosotros, ahora estamos en el Espíritu. And he leads that, all of that leads us up then to verse 12. Y todo eso nos lleva hasta el versículo 12. So in light of this gospel of grace, how are we to live? Así que a la luz de este evangelio de gracia, ¿cómo debemos vivir? And he tells us right here in Romans 8:12, here's how we live. Y lo dice acá en el versículo 12, en Romanos 8:12, así vivimos. We are not under obligation to the flesh to live according to the flesh. Ya no le debemos nada, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. He's saying there, you have no allegiance to the flesh. Entonces dice, no tenés ninguna responsabilidad hacia la carne, You have no obligation to it. ninguna obligación para con ella. You owe the flesh desires nothing. Le debes a los deseos de la carne nada. Verse 13, Y el versículo 13, if you're living according to the flesh, you must die. porque si vivís conforme a la carne, moriréis. But if by the Spirit you're putting to death the deeds of the body, you will live. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Now get this. Entonces, mira esto. The Spirit-filled life will lead you into a battle against the flesh. La vida llena del Espíritu va a guiarte a una batalla contra la carne. What a way all that sets up. Now, notice what Paul draws out of this. Ahora que todo eso se preparó, mira lo que Pablo saca de esto. This is the natural call into the Christian life. It is a call into spiritual battle against the flesh. Este es el llamado natural de la vida cristiana, de la vida espiritual. Es un llamado a luchar, a la batalla contra la carne. Notice how he describes it in verse 14. Y mira cómo lo describe en el versículo 14. For all are being led by the Spirit of God. These are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. The Spirit of God leads us into this battle. El Espíritu de Dios nos guía a esta batalla. And in leading us into this particular battle against the flesh, he identifies us as sons of God. Y al guiarnos a esta batalla contra la carne, nos identifica como hijos de Dios. How do you know that you are a son of God? ¿Cómo sabes que sos un hijo de Dios? Ask yourself, am I led into the battle against the Y flesh? pregúntate, ¿estoy siendo guiado a la batalla contra la carne? This is exactly where the Spirit of God leads you into. Eso es exactamente hacia donde te guía el Espíritu de Dios. Now notice again verse 15 and 16. Mira de nuevo el versículo 15 y 16. For it says, you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons by which we cry out, Pues Abba, no Father. habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. We are not leading into the slavery of sin, which lead us to be fearful of God's judgment. Entonces no estamos siendo guiados con un espíritu de esclavitud para temer el juicio de Dios, We are led into a life of the Spirit, which calls out to God, Abba, Father. sino que somos llevados a la vida del espíritu que nos lleva a clamar, Padre, Abba, Padre. And then he says the Spirit does the work of testifying with our spirit that we are children of God. Después dice que el espíritu es el que hace la obra que testifica a nuestro corazón que somos hijos de Dios. Now, you got the context. Ahora tenés el contexto. The context that is flowing here is a context of striving for righteousness, El contexto que está fluyendo acá es ese contexto de luchar por la justicia,
living in grace, which causes us to live in newness of life. Vivir en gracia, lo que nos lleva a vivir una vida nueva. Embracing the gospel of grace, which means we embrace a life that is lived in the Spirit. Abrazar el evangelio de la gracia que nos lleva a vivir la vida del Espíritu. A life in the Spirit that is affirmed by the Spirit who works within us to cry out to God as Father. Una vida del Espíritu que nos afirma como hijos y nos lleva a llamar a Dios, Abba Padre. Now, notice then this verse, verse 17. Ahora presta atención al versículo 17. And if children, we are heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Meaning, if you're in the Spirit of God, you're an heir of Christ. O sea, si tenés el Espíritu de Dios, sos heredero de Cristo. You have a right to the promises. Tenés un derecho a las promesas. You get to receive the spiritual benefit that God has in store for his people. Vos podés recibir los beneficios espirituales que Dios tiene guardados para su pueblo. I would say not just the spiritual, but also the physical resources. Y no solamente los espirituales, sino los físicos. And notice then this qualifying statement at the end of verse 17. Y mirá esta afirmación calificativa al final del versículo 17. If indeed we suffer with him so that we may also be glorified with him. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notice the connection here between sanctification and suffering. Fíjate la conexión que se hace acá entre la santificación y el sufrimiento. That it starts in verse 12. We are not under obligation to the flesh to live according to the flesh. Que comienza en el versículo 12 diciendo que no estamos obligados a la carne para vivir de acuerdo a la carne. And if we're living by the Spirit, we are warring against the flesh. Y si estamos viviendo según el Espíritu, estamos peleando contra la carne. And we are putting to death the deeds of the body. Y estamos haciendo morir las obras del cuerpo, de la carne. And then he says, if we are suffering with him, we may be glorified with him. Y dice, si estamos padeciendo con Él, vamos a ser glorificados con Él. So you say to yourself, it's hard to say no to the flesh. Entonces vos te decís a vos mismo, es difícil decirle no a la carne. It is hard to give up what the flesh desires. Es difícil entregar y renunciar a lo que la carne desea. And the answer is yes. Y Yes, la it is. respuesta es sí, sí es difícil. It is a suffering. Es sufrimiento. It is a suffering that the child of God embraces. Es el sufrimiento que el Hijo de Dios abraza. It's a suffering that of limitation. Es el sufrimiento de la limitación. You look around at the wicked all around, and it seems like they have no care in the world. Vos mirás a los malos y parece que no se preocupan por nada en el mundo. And you look at your own life, and you seem like, I'm burdened by everything. Y mirás tu vida y te ves cargado por todo. They never battle all day long with the flesh. Ellos no batallan en todo el día con la carne. Constantly having to deny ourselves good things. Constantemente teniendo que negarnos a cosas buenas. Constantly under threat of a physical retribution. Constantemente temiendo la retribución física. Constantly facing accusations. Constantemente enfrentando acusaciones. Constantly facing criticism and ridicule. Constantemente enfrentando la crítica y siendo ridiculizados. Constantly losing out on opportunities. Constantemente perdiendo las oportunidades. And yet Paul says here, if indeed we suffer with him, we may be glorified with him. Pero si es que sufrimos con Él, vamos a ser glorificados con Él. Right, so all that is warm up for this question. Y todo eso fue en preparación para esta pregunta. How are we to think about our suffering? ¿Cómo debemos pensar de nuestro sufrimiento? Notice Paul's response Mirá la respuesta de Pablo. from 18 to the end of this chapter. Mirá del 18 al final de este capítulo. His first response is this: La primera respuesta es esta. this is nothing. Esto es nada, no es nada.
He sees his suffering in its appropriate light. Él ve el sufrimiento a la luz, bajo la luz correcta. They are, as he says in verse 18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. They aren't worthy compared to the glory that is to be revealed to us. No son dignas comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. The first truth, he says, this suffering is nothing compared to the reward that is about to come. Lo primero que dice, este sufrimiento no es nada comparado con la recompensa que está por venir. This disappointment that may come in resisting evil is nothing to be compared to the glory that is to come. Este desánimo o la lucha de resistir el mal o el pecado no es nada comparado con la gloria que viene. Again, this is exactly the category that Paul puts it in, the sufferings of this present time. De nuevo, es exactamente la categoría en la que Pablo lo pone, ¿no? Los sufrimientos de este tiempo presente. Clearly, in the context, suffering is the sanctification of being conformed into the image of God. Claramente el sufrimiento es el proceso de santificación por el que vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. But of that term, of this present time, Paul then expands it to all of his suffering. Pero en ese término del tiempo presente, Pablo está extendiendo ese concepto del sufrimiento a cualquier clase de sufrimiento hoy. So why we looked at 2 Corinthians chapter 4. Así que vimos en 2 Corintios capítulo 4 también. All of these sufferings, whether physical distress or emotional distress, are not worthy to be compared. Todos estos sufrimientos, ya sean físicos o emocionales, no se comparan, no son dignos de ser comparados con lo que viene. So, one of the reasons why you and I fail to endure through suffering Así que una de las razones por las que vos y yo fallamos en soportar el sufrimiento is because we have a low view of the future glory to be brought to us in Christ es porque Jesus. tenemos una visión muy pequeña de la gloria futura que va a ser traída a nosotros en Cristo Jesús. We have a low view of God's riches that he will pour out upon us in Christ. Tenemos una visión muy pequeña de las riquezas que Cristo va a volcar sobre nosotros, sobre nuestras vidas. The reason why we don't persist in our obedience is because we are weak in our faith about God's promises. La razón por la que no persistimos en nuestra obediencia es porque somos débiles en nuestra fe en cuanto a las promesas de Dios. So the first response to suffering is to fix your eyes on the heavenly glories to be brought to us in Entonces, la God. primera respuesta al sufrimiento es poner tus ojos en la gloria futura que ha de ser manifestada en nosotros. The second response that Paul gives us is this: La we're not alone. La segunda respuesta que Pablo nos da a esto que debemos tener es no estamos solos. And from here, he then goes from verse 19 through verse 27, and he describes the sufferings in three different groups. Y del versículo 19 hasta el 27, Pablo describe los sufrimientos en tres grupos distintos. First, he describes the creation's suffering. Él primero describe el sufrimiento de la creación. Notice verse 19. Mira el versículo 19. He describes it as the anxious longing of the creation. El ardiente deseo de la creación describe ahí. It says in verse 20 that the creation was subjected to futility. El versículo 20, la creación fue sujeta a vanidad. The creation is looking for, verse 21, to be set free from its slavery to corruption. Versículo 21, la creación está buscando ser liberada de la corrupción. And then notice verse 22. Y mira el versículo 22. We know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún estén con dolores de parto hasta ahora. He's saying, look, the whole world around us, this world system we live in, is under the corrupting effects of sin. Mira, todo el mundo que nos rodea, todo lo que hay a nuestro alrededor está bajo el efecto de la corrupción, del pecado. This world is looking for its deliverance.
Este mundo está buscando ser librado. so that we're not alone in the difficulty. Even natural creation wants to be set free. Entonces no estamos solos en la dificultad, aún la creación natural busca ser liberada. And then verses 23 through 25, fellow believers are in this state of groaning. Del 23 al 25 describe a creyentes a nuestro lado que también están en este sufrimiento. It says, we who have been raised up in the Spirit, we, as he says there in the middle of verse 23, we groan within ourselves. Entonces nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. One thing I know about every believer who's genuinely walking in the truth is this. Algo que sé de todo creyente genuino que está caminando en la verdad es esto. You groan for righteousness. Vos sufrís y gemís por la justicia. You want justice to rule and reign. Vos querés que la justicia reine. You want your adoption as sons. Vos querés esa adopción de hijos. You want the end of this corrupt system. Vos querés el final de este sistema corrupto. Every child of God lives in anticipation for this deliverance. Cada hijo de Dios vive en anticipación de esta liberación. So Paul is saying here, I have hope because I'm not alone. Así que Pablo dice, yo tengo esperanza porque no estoy solo. And even if there wasn't another believer in the world, I could see in creation it needs to be delivered. Y aún si no vería a ningún otro creyente sufrir en el mundo, yo lo veo en la creación. Ella gime para ser redimida. But the reality is there are many Christians and my fellow brothers in Christ are suffering. Pero la realidad es que hay muchos creyentes, mis hermanos en Cristo, están sufriendo And they're waiting for deliverance. y están esperando en la liberación. But one more, Pero una más, and this is mind-boggling. y esto te vuela la mente. Verse 26. Mira el versículo 26. The Spirit of God is groaning. El Espíritu de Dios está gimiendo. We don't know how to pray as we should. Nosotros no sabemos cómo orar como deberíamos. And the Spirit needs to help our weaknesses when we're in the midst of these prayers. Y el Espíritu debe ayudarnos en nuestra debilidad en medio de esas oraciones. And when the Spirit is helping us here, Paul says the Spirit is interceding for us with groanings too deep for words. Y que cuando el Espíritu está intercediendo por nosotros, lo hace con gemidos que las palabras no pueden expresar. The Spirit is groaning not because the Spirit is corrupted, but he is ministering to us on our behalf. Y el Espíritu no está gimiendo porque haya corrupción en el Espíritu, sino que Él está gimiendo a favor nuestro. Actually, I should get my prepositions right. He's ministering for us on our behalf. Está ministrando por nosotros a favor nuestro. Here he is interceding for us with groanings too deep for words. Él está intercediendo por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. How's he doing that? Verse 27 tells us, ¿Y cómo lo hace? En el versículo 27 se nos dice, searching our hearts and our mind. lo hace examinando nuestro corazón y nuestra mente. He's examining us and our needs, and then he is interceding for the saints Nos- according to the will of God. Nos examina y evalúa nuestras necesidades y después intercede por nosotros a Dios. So that the first response in the face of our suffering is the realization that this suffering is nothing compared to glory. Así que nuestra primera respuesta frente al sufrimiento es darnos cuenta de que este sufrimiento no es nada comparado con la gloria. And the second response to suffering is to recognize you're not alone. La segunda respuesta es reconocer que no estás solo. You have the created order around you that needs deliverance. Tenés el mundo, el orden creado que está también esperando la liberación. You have your fellow brothers and sisters in Christ who are longing for deliverance. Tenés también a tus hermanos en Cristo que están esperando ser redimidos. And you have the Spirit of God. Y tenés el Espíritu de Dios. And that would be enough. Y But eso then Paul gives more. debería ser suficiente, pero Pablo nos da más. You have the unalterable promises of God. Tenés también las promesas inalterables de Dios. And that is verse 28 through 39. Y eso va del versículo 28 al 39. This marvelous truth in verse 28. En el versículo 28 de esa verdad maravillosa, We know that God causes all things to work together for good. sabemos que Dios hace que todo obre para el bien.
Now again, notice the context here. These are about suffering. Ahora, acordate, el contexto acá tiene que ver con el sufrimiento. When you are in that moment, when I started this whole discussion of facing difficulty, Cuando estás en ese momento, al enfrentar la dificultad, when you're saying to yourself at the moment, is this fair or right? cuando estás pensando y diciéndote a vos mismo en ese momento, ¿es esto justo o es esto bueno? How could God allow this difficulty? ¿Cómo es que Dios permite esta dificultad? The answer is right here in verse 28. La respuesta está ahí en el versículo 28. God is working all things together. Dios está obrando todas las cosas para el bien. What is that good? ¿Y cuál es ese bien? Gives that there into verse 29. Y lo ves en el versículo 29. To become conformed to the image of his son. Y es ser conformados a la imagen de su Hijo. God is using that difficulty, that hard circumstance, Dios to lead you está to the image of Christ. usando esa dificultad, esa circunstancia difícil para llevarte a ser como Cristo. So that no suffering is in vain, Y así que ningún sufrimiento es en vano, no suffering is useless, ningún sufrimiento no va a tener utilidad, no suffering is purposeless, ningún sufrimiento no tiene sentido ni propósito, that every degree of suffering we face is by the control of God, sino que cada grado de sufrimiento que enfrentamos está controlado por Dios and for the good purpose of Christ being formed in us. y es para el propósito bueno de que Cristo sea conformado en nosotros. Instead of seeing God as needing to be there to make us happy, Entonces, en vez de ver a Dios como lo que necesitamos para ser feliz, we need to look at God as what he is doing to lead us through the present sufferings and difficulties we're facing. necesitamos ver a Dios en lo que Él está haciendo para guiarnos a través del sufrimiento presente. Instead of seeing the pursuit of righteousness as having to be easy, En vez de ver la búsqueda de la justicia como algo que debería ser fácil, we need to understand what if God should require all obedience to be difficult. debemos entender qué tal si Dios querría que toda la obediencia sea difícil. I guarantee you this. Te garantizo esto. If we suffered for every act of obedience, Si sufriríamos por cada acto de obediencia, the church would look radically different. la iglesia se vería radicalmente distinta. The unrighteous would not want to be around it, Los injustos no querrían estar acá and only the genuine would be there. y solo los genuinos estarían ahí. And if we suffered for every pursuit of righteousness, I guarantee you this, Y si sufriríamos por cada esfuerzo por buscar la justicia, te garantizo esto. we would care less about our reputations and more about the glory of God. Nos importaría menos nuestra reputación y más la gloria de Cristo. And if we suffered for all of our pursuits of righteousness, Y si sufrimos por toda la búsqueda de justicia, we would have less comfort in man and more comfort in God. tendríamos menos consuelo en el hombre y más en Dios. Because man's words can't comfort us in the time of our distress. Porque las palabras de los hombres no pueden confortarnos en el tiempo de nuestra angustia And man's resources can't comfort us y in our los distress. recursos de los hombres no pueden confortarnos en nuestra angustia. Only God, whose promises to set us free from these things, Solo Dios, que promete librarnos de estas cosas, puede consolarnos. So I say that we need to develop a proper theology of suffering so that we be ready to face the difficulties. Así que necesitamos desarrollar una perspectiva correcta del sufrimiento para poder enfrentar la dificultad. All right. Questions? Or? Sure. ¿Qué les parece si tomamos un tiempito para preguntas y conversamos un ratito sobre esto? ¿Qué piensan? None. Perfect. Dice, no hay, perfecto. ¿Hay alguna?
So the question is, suffering as a means for sanctification. Does that mean that suffering it's the same for all believers, or there's different ways on how we Yeah. suffer? Or No, we don't all suffer the same way. si no sufrimos todos de la misma manera. Uh, we all are made differently. Fuimos hechos distintos todos. And while we have certain sins that are common to all mankind, Y aunque hay ciertos pecados que son comunes a todos, we have different ways that we are going to be uniquely tempted. vamos a ser tentados en formas distintas, únicas. And then also different ways in which we're going to face difficulty. Y también diferentes formas en las que vamos a enfrentar la dificultad. I mean, I have friends who just suffer physically in this world. Entonces tengo amigos que sufren mucho físicamente en este mundo. It's like everything about this world just makes their life uncomfortable. Todo en este mundo hace que su vida sea muy incómoda, I don't have that same challenge. pero no tengo esos mismos desafíos yo. So they obviously are more aware of their everyday burden than I am. Entonces ellos son más conscientes de algunas de esas cargas que yo no tengo que enfrentar. I mean, just to describe it, this person has a difficult time with mold in a room. Por ejemplo, tengo una persona que tiene una dificultad muy grande con alergias a los hongos, por ejemplo, en una habitación. And he has a difficult time with air conditioning in the room. Y con problemas con el aire acondicionado en una habitación. And he has to study the same things we do, but all this environment has to be perfect. Y él tiene que dedicar tiempo a estudiar y hacer todo lo que yo hago, pero el ambiente en donde él está es mucho más complicado. I don't have any of those problems. Yo no tengo ningún problema de eso. I can have mold growing on my walls. Yo puedo tener todas las paredes llenas de hongos. I can have air conditioning blowing right in my face. Puedo tener aire acondicionado puesto en mi cara. I can have mud all around my desk. Puedo tener polvo, tierra, barro en mi escritorio. It's not going to affect me at all. No me afecta en lo absoluto. But for him, it would absolutely physically drain him. Pero para él físicamente lo afecta muchísimo. So all this is to say that God has uniquely given each of us a challenge that we have to embrace. Entonces pienso, Dios nos ha dado a todos de una manera única y particular desafíos y dificultades que tenemos que abrazar. And the person who's afflicted cannot get angry at the person whose life is easier. Y la persona que está siendo afligida no puede enojarse con la persona cuya vida parece ir más fácil. And the person whose life is easier cannot be dismissive of the person who's afflicted. Y la persona que tiene la vida más fácil no puede pasar por alto la realidad de las personas que están sufriendo y siendo afligidos. And I'm confident that any guy in this room who's lived any amount of time has learned this lesson. Y yo confío en que cualquier hombre en este lugar, en esta habitación, que ha vivido hasta ahora, puede saber esta realidad. There are going to be seasons of God's favor where you're protected from some of those sufferings. Que va a haber etapas, temporadas, en donde el favor de Dios está y somos protegidos de esas situaciones. And then there are going to be seasons where you're afflicted and you want to escape. Y después va a haber situaciones donde vas a ser afligido y vas a querer escapar. And it's going to be different for every person at every time. Y va a ser distinto para cada persona en cada momento. Ponlas. So 2 questions. First one, how any advice on how we deal with the emotional
aspect of suffering. So the emotions that come in the middle of suffering. Mhm. And the second question is different topics, but it's how we deal. How do we know if our suffering it's coming because of our bad decisions Mhm. and not because God is bringing that suffering, like Mhm. in ministry, if Mhm. we are not careful with our health, Mhm. and that brings difficulty. To the first question, En la primera pregunta, I'd turn over to Ephesians chapter 4. podemos abrir ahí en Efesios capítulo 4. Paul describes the Christian walk. Pablo describe el caminar del creyente. He says there, we're to no longer walk like the Gentiles walk in the futility of our minds. Diciendo que ya no debemos caminar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. And if you walk in the futility of a corrupted mind, he says in verse 18, they do this because of the hardness of their heart. Y ellos andan en la vanidad de la mente por la dureza del corazón. And they are given over to these things, and it hardens them, verse 19. Y se entregan a esto y les endurece ahí en el versículo 19. But he says in verse 22 and verse 23 Y después en el versículo 22 y 23 va a decir that we have laid aside that old self, and we are being renewed in the spirit of your mind. que hemos dejado ese viejo hombre y estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. So the question is, how do I deal with the emotional anxiety that comes from sin? Entonces, la pregunta es cómo lidiamos con la ansiedad emocional que viene en la lucha con el pecado. And the answer is you take every one of those thoughts captive to the obedience of Christ. Y la respuesta es llevamos cada uno de esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. You stop believing the lie that anxiety brings. Dejamos de creer en las mentiras que la ansiedad trae. I'll never get out of this. Nunca voy a salir de esto. Sure I will. When Sí. Christ comes, Cuando Él venga, cuando Cristo venga. maybe not this side of glory, but it will end. Tal vez no de este lado de la gloria, pero sí va a terminar. This suffering is not worth it. El sufrimiento no vale la pena. Sure it is. It's demonstrating God's work in my heart, and it's demonstrating the grace of God to help me endure through it. Sí, claro que vale la pena. Está demostrando la gracia de Dios en mi vida y su fidelidad dándome la capacidad de soportarlo. Nothing good can come out of this. Nada bueno va a venir de esto. Sure, it can. God says he works all things together for good. Sí, si Dios dice que Él usa todas las cosas para el bien. I may not see it Puede this side ser of glory, que yo no lo vea de este lado de la gloria. but what if God wanted me to suffer so that he could display his glory in heaven? Pero ¿qué tal si Dios quisiera que yo sufra para que Él pueda mostrar su gloria en el cielo? Is that beyond the work of God? ¿Eso está más allá del obrar de Dios? Has he ever done that? ¿Alguna vez hizo algo así? Yes. Read the Claro. book of Job. Leemos el libro de Job, por ejemplo. He let Job suffer physically. He let Job suffer loss. Él dejó que Job sufra físicamente, que él sufra pérdidas, And he never told Job why. y nunca le dijo a Job por qué. Never answered. Nunca le respondió. It was to demonstrate to the devil Fue that para the devil couldn't demostrar change the Lord's work. a Satanás que él no podía arruinar la obra de Dios. I guarantee you now Job knows, Y te puedo garantizar que ahora Job ya sabe, but he didn't know then. pero no sabía en ese momento. So when anxiousness fills our minds, we need to go back to the truth of God's word, and we need to think carefully about what God's word says. Entonces, cuando llena de ansiedad nuestro corazón, llena de ansiedad nuestro corazón, tenemos que ir de vuelta a la palabra de Dios y creer en lo que dice. We need to grow in a sound theology. Tenemos que crecer en una teología sólida. We need to cultivate a robust and high view of God, Tenemos que cultivar una visión de Dios elevada, so that when every one of the lies of the flesh comes, we may go back to the truth and unmask them. para que cuando cada una de esas mentiras de la carne venga, podamos ir a la verdad y
manejarla. And when we do that, Y cuando lo hacemos, we then must believe what God says in His Word debemos creer en lo que Dios dice en su palabra and not walk in unbelief. y no caminar en incredulidad. As to the other question, how do I deal with sins that I produced versus things that God allowed in my Y life? la otra pregunta es cómo lidio con los pecados que yo produzco y en contraste con las pruebas que Dios trae a mi vida. There's just the realization that those things are normal in life, that there are natural consequences to decisions. Uno es consciente de que estas cosas son normales en nuestra vida y consecuencias naturales a nuestras decisiones. And that even in our personal suffering, we have no right to groan against God. Y aún en nuestro sufrimiento personal no tenemos derecho de enojarnos contra Dios. If you want to eat cookies your whole life, Si querés comer solo galletitas toda tu vida, then that's going to make life difficult for you. va a ser de tu vida muy difícil, Don't complain to the rest of us. pero no te quejes con todos nosotros. There's we want to make sure in our life that we're striving to walk in spiritual discipline so we would be most useful to God and His glory. De nuevo, tenemos que trabajar para caminar en disciplinas espirituales para ser más útiles para el Señor. So I would just say to somebody who's struggling with personal difficulties that they need to evaluate their life to see what is getting in the way of keeping them from being spiritually successful. Entonces, para alguien que está lidiando con dificultades personales, le diría que evalúe su vida para pensar qué es lo que está frenándome de poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. And the principle of that is just laid out in Ephesians chapter 6, Y el 10 principio and following, creo que está también reflejado en Efesios 6, del 10 en adelante, talking about the spiritual armor that we're to put on donde habla de la armadura espiritual que debemos ponernos. so that we're girding up ourselves and preparing ourselves for the spiritual battle. Entonces nos estamos equipando y preparando para la batalla espiritual. Can you give us a practical insight of how do you shepherd your family to embrace theology of suffering, biblical theology of suffering? Well, the example would be just going through Romans chapter. And he asked, he set it up more like a personal question, like how did you do it? So just putting that in. Each of my kids and wife, myself, have faced different difficulties at different times. Entonces, tanto mis hijos, mi esposa y yo mismo hemos enfrentado dificultades en diferentes momentos. Let me remind you of a principle in 1 Thessalonians chapter 5. Y déjame recordarte un principio en 1 Tesalonicenses capítulo 5. So here, Paul says in verse 14 and 15 that we are to admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. Versículo 14 dice, os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. So there is an assessment, first of all, of seeing what category is my family in. Entonces, primero hay una evaluación en qué punto está cada uno en mi familia. Are they unruly, weak, or faint-hearted? Son ociosos, de poco ánimo, débiles. So I am seeking to minister to them to the state that they're in. Entonces voy a querer ministrarles de acuerdo a la situación, al estado en el que están. But then down in verse 16 and 17 it says, rejoice always, pray without ceasing,
In everything give thanks. Después en el 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. So that as we face the challenges and difficulties of life, we are doing these things together. Entonces, al enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida, estamos haciendo juntos estas cosas. We're reminding one another of the promises of God so that we can rejoice in the difficulties. Estamos recordándonos unos a otros de las promesas de Dios para gozarnos en la dificultad. We are praying to God for his grace and protection and wisdom in the difficult situation. Estamos orando a Dios por sabiduría y su gracia para enfrentar cada situación difícil. And in the midst of that difficult situation, we're looking to identify what we can be giving thanks to God for. Y en medio de esa dificultad buscamos en qué forma podemos estar dando gracias a Dios. I'd say many stay in the pit of suffering longer than they should because they will not move to gratitude. Te digo, muchos se quedan en el pozo de el dolor y la amargura mucho más de lo que deberían porque no quieren pasar a la etapa de la gratitud. So I tend to think in it, I don't come out immediately right out of the gate saying you got to be rejoicing, you got to be thankful. Entonces no es que inmediatamente voy a venir y decir tenés que tener gozo y tener gratitud. There's a time for weeping, there's a time for difficulty, Hay un tiempo para llorar y un tiempo para la dificultad, but then there's a time for encouragement and there's a time for a reminder. pero hay un tiempo para el ánimo y para recordar cosas. So I'm just carefully looking at whoever I'm ministering to, figuring out what is needed at this moment. Así que estoy pensando en esas personas y viendo qué es lo que necesitan en ese momento. But eventually we're going to get to these principles or ideas right here. Pero donde yo quiero llegar después serían a estas ideas, estos principios. Rejoicing, praying, and giving thanks. Alegrarnos, orar y dar gracias. ¿Cómo sucede el crecimiento cuando el sufrimiento tiene que ver con otros, con el sufrimiento de otros? So the question is, how does God produces growth in my life when the sufferings I'm going through are not my own, but are sufferings related to other people? So the sufferings they are carrying and are affecting me. Because you are learning to love those who are unlovely. Porque a veces Dios nos tiene que enseñar a amar a personas que es difícil amar, por ejemplo. And you're learning to bear the burden of somebody else, though you didn't cause it. O Dios nos va a enseñar a llevar las cargas de otros, aun cuando uno no causó esa situación. It's what Galatians chapter 6 describes. Es lo que Gálatas capítulo 6 describe. In verses 1 and following, Versículo 1 en adelante. it says, if anyone's caught in a trespass, you are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. So it's their sin, their choices, their difficulties. Entonces son sus pecados, sus decisiones, sus dificultades. You have to come in and confront them and challenge them and work with them. Y vos tenés que venir, trabajar con ellos, desafiarles, enseñarles. And we would appreciate if it just stopped right there. Y estaríamos felices si terminaría ahí. You sin, I'll confront you. That's it. Vos pecás, yo te confronto y ahí termina. But then verse 2, Pero después del versículo 2. bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. We model
the life of Christ when we work with a sinner to work through their difficult problems. Modelamos la vida de Cristo cuando acompañamos al pecador a lidiar con el problema y la And dificultad. this idea here is to help them carry their burden, to help them shoulder the load. Y ahí es la idea de llevar la carga, de estar a su lado. And in that moment, we are tempted to think, why is this fair? Y en el momento uno es tentado a pensar por qué tiene que ser así. I didn't choose the sin. Yo no elegí ese pecado, I didn't act out. yo no hice nada And now I'm paying for this in some way. y ahora de alguna manera estoy pagando por eso. And I would say to you, friends, welcome to God's world. Y te diría, bueno, amigo, bienvenido al mundo de Dios. God didn't sin. Dios no pecó, God didn't create this corruption. Dios no creó la corrupción, And yet God sent his son into this world to lay down his life that he would deliver sinners. pero aún así Él envió a su Hijo unigénito al mundo a morir por nosotros para salvar a los pecadores. God the Father paid the impossible price of giving his most beloved possession for us. Dios el Padre pagó el precio más asombroso al dar su posesión más preciosa por nosotros, para salvarnos. So that if he gave the most precious possession, Entonces, si Él dio su posesión más preciosa, is he asking too much of us? está pidiendo mucho de nosotros. And the answer is no. Y la respuesta es no. God has never asked me to give up one of my kids. Dios nunca me va a pedir que dé uno de mis hijos Never asked me to give up my possession. O todo lo que yo tengo, Though he could, aunque Él lo podría. and it would be no more than what he gave up. Y no sería más de lo que Él hizo por mí. So what could God be teaching me in the midst of that suffering is to be Entonces, more like him. ¿qué me puede estar enseñando Dios en medio de ese sufrimiento? Es hacer más como Él. And then to trust and love him when it feels unfair Y and feels unrighteous. confiar y amarlo a Él, aun cuando se siente injusto estar lidiando con la injusticia. So that we can say to our hearts in that moment, now we know in a small taste what God experienced in delivering us. Y podemos decirnos a nosotros mismos en ese momento, ahora sabemos, al menos en una pequeña manera, lo que Dios sintió al librarnos a nosotros. I think it causes us, or what good comes out of this, it causes us to appreciate God's redemptive Y work. pienso como algo bueno que sale de eso es nos lleva a apreciar la obra redentiva de Dios. And it causes us to remember that there was a real price paid for our Y redemption. nos ayuda a recordar que hubo un precio real que se pagó por nuestra redención. Sometimes the sufferings of others are warnings to us, so it helps us grow because it protects us. Yep. Mhm. So when we see Paul being warned about death and even pursuing or keeping in that same direction, knowing that that was going to come, or when he gave himself to the ministry in such a way that it killed him, or he was wasted completely in his life. So how do we have a proper balance, or to understand in which way we should escape from suffering, and which ways we should embrace that suffering? Yeah, I would say in that
that each man must be convinced in his own heart. Yo diría que cada persona tiene que estar convencida en su propio corazón. There may be some men who decide they're going to go give themselves to the people in the jungle. Hay algunos hombres que van a decidir, vamos a entregar nuestra vida por la gente en la selva. So that they're fully invested in that and they sell all their possessions. Y ellos van a invertir todo en eso, van a vender todas sus posesiones. To their family, they look crazy because they're giving up everything. Y para sus familias parecen locos porque están renunciando a todo. And they may go into the jungle and get sick and die. Y pueden ir a la selva y enfermarse y morir. And we might be tempted to think, was that a wasted life? Y podríamos ser tentados a pensar, fue una vida desperdiciada. There's not a single one of us that can be his judge. Pero ninguno de nosotros puede juzgarlo, ¿no? Christ and Christ alone is his judge. Solo Cristo va a ser su juez. So I would say to anybody, each man must be convinced in his own heart, and he must be seeking wise counsel, and he must be driven by the truth. Entonces diría, cada hombre tiene que estar convencido de su propio corazón, tiene que buscar consejo sabio y buscar la verdad. And where he's walking in a clean conscience, Y si está caminando con una conciencia tranquila and he has the support of his leadership in his church, y tiene el apoyo del liderazgo y de la iglesia, then I'm going to trust whatever the Lord is going to do in his life. I'm not the place to judge. entonces yo confiaría, sea lo que sea que Dios quiera hacer en su vida, yo no puedo juzgarlo. Each of us has a different role and responsibility. Cada uno de nosotros tiene un rol y una responsabilidad distinta. And if I gave an answer, my answer would tend to be about what my comforts are rather Y than what the Lord wants. si yo daría mi propia respuesta, tendría mucho que ver con lo que son mis comodidades y no con lo que Dios dice. You would learn more about what my fears are and what my desires are. Verías más lo que son mis propios temores o mis deseos. And I keep going back to the scriptures, and Christ says we are not to judge his servant, for he alone is the judge of his servants. Y voy a la escritura y dice que Dios que no debemos juzgar a sus siervos porque Él es el juez. Amén. Última. Dale, Juli. So, what advice would you give to a young person who is living in a home where the sins of her parents are bringing a lot of grief and pain? Should I encourage this person to stay and face that suffering, or leave for the good of her personal well-being and her spiritual life? So this situation is bringing discouragement and a lot of pain and difficulty. There's a lot of factors in that in regards to age, schooling. Adults. Yeah. So the situation has to do with an adult, young person that's still living in the house. So they're able to live on their own. Yeah. I could say that if she could find a family to be a part of where that she would be able to not be a burden to somebody and find another environment to live righteously, she should pursue it. Yo le diría que si ella podría encontrar otra casa, otro lugar donde no sería una carga para otro y podría vivir una vida donde esté buscando la justicia y desarrollando su vida, debería hacerlo. So that she's pursuing righteousness. I mean, it's a factor that she is an adult,
that she Pero hay has muchos finished schooling. factores. O sea, tendría que haber terminado la escuela, ser un adulto, She can reasonably work and be a blessing to somebody. de una forma razonable poder trabajar y ser de bendición para alguien. And if there's a righteous family that would provide a safe, free context for her to operate in, Y se abrió una familia piadosa que podría dar un contexto seguro donde pueda desarrollarse, where she can honor God and she can be a donde blessing, podría honrar a Dios y ser de bendición, then she should seek that. debería buscar eso. And I would think as a church that we would protect that. Y si fuese en relación a la iglesia, deberíamos proteger eso. In my case, I have willingly opened my home for people in distress who wanted to live for righteousness. A mí me ha pasado de abrir mi casa para personas que estaban en dificultades, que querían buscar la justicia. So I would encourage that amongst the church if someone was ready to help be a resource for her. Así que yo alentaría eso en la iglesia si alguien querría hacerlo para hacer una ayuda. And I would create the expectation for her that she needs to labor and strive for that. Y crearía la expectativa para ella de que tiene que trabajar y esforzarse para eso. That's a very high view answer. I'm sure there's a lot of Hay, particulars. es como una respuesta muy general. Habría muchos detalles que habría que pensar. Sí. Pero bueno, gracias, Julio. Bueno, fue buena la conversación. Vamos a hacer así. Voy a orar ahora y terminar. Antes de ir a comer, oren júntense con la persona que está al lado, 5 minutos. Le dicen algo que en este momento escucharon y que fue de bendición, algo que entienden que el Señor le está pidiendo de ustedes, algún compromiso que están haciendo delante del Señor. Cualquier cosa, comparten una verdad, oran juntos y están libres y pueden ir a cenar, ¿sí? Entonces yo voy a orar ahora y después se juntan de a dos para cerrar un tiempito más de rendición de cuentas. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido tan preciosa esta noche, Señor, para afirmar en nuestro corazón las verdades que necesitamos en los momentos de dificultad. Y te pido que tu Espíritu traiga el fruto también, produciendo la fe y la confianza en tus promesas que necesitamos para poder apropiarnos de todo esto que escuchábamos recién. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y diligentes frente a la verdad. Y te pido que si es que nuestros corazones están cargados y agobiados, que tu consuelo y tu verdad puedan traer tu gozo nuevamente y puedan llevarnos a vivir una vida confiada y segura y estirándose por la carrera que tú nos has puesto delante nuestro. Gracias por la vida de cada uno de estos hombres. Gracias por estos alimentos que ahora vamos a disfrutar también en unos momentos juntos. Gracias por tu amor y provisión en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.